Bien, hermanos, continuamos y hoy vamos a concluir el capítulo 11 de Romanos. Hoy capítulo 11, versos 25 al 36 es nuestro tema de estudio. Y bueno, un poquito recopilando lo que hemos hablado en los versos anteriores, la Biblia nos muestra allí, por medio del apóstol Pablo, en que el apóstol Pablo menciona acerca de Israel, ¿no? Y de nosotros los gentiles, ¿no? Allí ha mencionado, ha tropezado, dice, los de Israel para que cayesen. Está hablando en el conjunto de todo el pueblo de Israel. Esto está en el verso 11, ¿no? Ha tropezado todo Israel para que cayesen, y la idea de caer es una idea en el cual es una caída total, rotunda, donde no hay posibilidad nuevamente a levantarse. Y el mismo apóstol dice en ninguna manera, ¿no? En ninguna manera, ¿no? Y allí él mismo reflexiona, dice, porque incluso la transgresión de Israel ha venido a ser la riqueza del mundo. Miren ustedes, y eso es lo que hoy justamente nosotros vamos a profundizar un poco más a través de estos versos, del verso 25 al 36, al cual les voy a pedir que por favor nos pongamos aquí en estos versos de Romanos capítulo 11. Aquí vamos a hablar, nuestro tema de esta mañana, de acuerdo a la enseñanza, es la promesa de restauración de Israel. Ese es el tema central de hoy. Y ya el bosquejo los tienen ustedes allí en sus manos, al cual esperamos, por supuesto, de que ustedes puedan hacer sus anotaciones respectivas allí en la medida en que vamos avanzando. Bien, el verso 25 entonces dice allí, verso 25: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que por medio de esto vamos a ingresar allí en los versos 25 y 26, amados hermanos. Y lo que queremos hablar acerca de esto está ahí en estos dos versos. El punto 1 es glorificar la soberanía de Dios. El apóstol Pablo, en estos versos, entonces, él dice que ha acontecido a Israel, dice, endurecimiento en parte. Bien, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los judíos. El apóstol Pablo inicia aquí hablando a los creyentes, a los gentiles, a nosotros, empezando desde Roma, pero hacia toda la iglesia en general. Y el apóstol menciona allí de que él quiere dar a nosotros a conocer un misterio en el cual nosotros no debemos de ignorar. Cuando habla de un misterio, quiere decir algo que es desconocido para nosotros hasta ese momento, y que esto nos va a ayudar a nosotros a que como iglesia nosotros no seamos engreídos, o no haya de nosotros de repente alguna actitud de soberbia o cualquier otro tipo de actitud relacionado con respecto a Israel.
y nos habla acerca de este misterio, ¿no? Ese endurecimiento de Israel, nos dice él, tiene un límite. El endurecimiento de Israel, dice, tiene un límite, y ese límite viene a ser hasta cuando la plenitud de los gentiles llegue a la salvación. Hay algo importante, amados hermanos, que aquí nosotros necesitamos entender. La palabra nos indica en Juan 3:16 y en otros textos nuevo testamentarios nos indica de que el amor de Dios está para todo el mundo, y en base a ese amor que Dios tiene para con nosotros es que Él envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para morir por todos. Dice ahí la Biblia, Juan 3:16, ¿no? Para morir por todos. Nuestro Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. Es importante que nosotros entendamos esto porque tenemos nuestros hermanos, por ejemplo, nuestros hermanos los reformados, quienes a propósito destaco mucho, evidentemente, la calidad de mucho de la doctrina que ellos tienen, pero hay algunos aspectos en los cuales, por ejemplo, con ellos nosotros no congeniamos. Y en este aspecto soteriológico, que viene a hablar de la salvación, por ejemplo, los hermanos de la iglesia de los reformados dicen de que nuestro Señor Jesucristo solamente murió por los elegidos, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra en Juan 3:16 y nos muestran también en muchos otros apartados dentro del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús murió por todos nosotros. Incluso también cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Timoteo, también le dice de que es el deseo de Dios de que todo el mundo venga a la salvación. El deseo del Señor es de que todo el mundo vengan a ser salvos. Bien, pero en este contexto el apóstol Pablo dice de que el endurecimiento de Israel, dice, viene hasta que la multitud de los gentiles, bien, de acuerdo a la multitud de los gentiles, es decir, lo que Dios ya de antemano, según Romanos 8, 28, 29, estos gentiles, entre ellos todos nosotros y todas las generaciones allá desde Hechos capítulo 2, la fiesta del Pentecostés, y nosotros ahora en esta generación, y probablemente las generaciones futuras, quienes vendrán aún todavía hasta antes que nuestro Señor Jesucristo retorne a la tierra en su segunda venida, todos los que vengan a la salvación hasta que se cumpla, ellos dice, hasta que eso se cumpla, recién Israel dice, va a quitar ese endurecimiento que él tiene, ¿bien? Ese endurecimiento espiritual, ese rechazo, en esencia está hablando del rechazo de Israel hasta nuestros días. Anoche fuimos a una presentación, le habíamos dado a ustedes este anuncio, y fuimos a una presentación, dos hermanas israelíes estuvieron aquí en Santa Cruz, dieron una presentación, mandé un pequeño video por el grupo de WhatsApp, ella estaba cantando. Hermano, fue realmente un regocijo poder por lo menos conocer de vista y casi personalmente a una persona que nada más estaba a metros de mí, a una persona que es descendiente israelí, ¿no? Una persona que a propósito nos dio unos datos muy interesantes. Ella nos dice que en Israel, el cero, yo no sé hasta qué punto realmente será cierto la información que ella mencionaba, pero decía, en Israel el 0,1%, dice, ha tenido la oportunidad de oír el Evangelio, ¿no? O sea, eso realmente es un porcentaje muy bajo, muy por debajo de lo que uno esperaría, ¿no? Y dio unos cánticos muy hermosos. Me encantó realmente poder escuchar la voz de ella hablando en el idioma hebreo, el idioma de ellos, los israelitas. Mientras estaba allí la pantalla en español, nosotros podíamos oírla y deleitarnos en el hebreo como cantaba estas canciones. Y me encantaba porque los salmos que nosotros agarramos y lo leemos, los salmos, y ahí entendemos de que hay diferentes tipos de salmos, salmos de adoración, salmos mesiánicos y otros tipos de salmos.
ella estaba allí cantando entre medio algunas alabanzas de los salmos. Hermanos, era realmente un deleite poder escucharlo, disfrutar de primera mano a una persona cantando un salmo bíblico. Y esto es lo que ella menciona. En Israel, aunque el Evangelio partió de Israel, y esto es lo irónico en cierta medida, ¿no? Porque la palabra de Dios vino a Israel. El Evangelio vino desde Israel para todo el mundo. Y ahora es el mundo, los gentiles, quienes tenemos acceso a la palabra de Dios, quienes disfrutamos de tener una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, y los dadores de la palabra de Dios, los dadores del Evangelio, o en este caso el medio que Dios utilizó, que fue por medio de los israelitas. Los discípulos de nuestro Señor Jesús fueron israelitas, judíos. Ahora Israel tiene muy poco, pero muy poco contacto con el Evangelio, ¿no? Y a eso el apóstol Pablo dice, y esto tiene un propósito, es en cierta medida, dentro de los propósitos de Dios, el endurecimiento de Israel en parte, hasta que la multitud de los judíos, no por privilegio, ¿no?, sino por elección, ¿no? Primero los gentiles, ¿no es cierto? La multitud de los gentiles llegar a lo que Dios ha determinado, para que en su momento el endurecimiento en parte de Israel, ¿no?, hasta ahí llegue y venga la salvación a los israelitas. Pero aquí también hay algo interesante que nosotros necesitamos también entender, porque el apóstol Pablo en ese verso dice allí que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, y luego, dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En este verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Está hablando ya del Israel como nación, pero luego de haber pasado un proceso terrible dentro de Israel. Todos sabemos, o por lo menos, hermanos, espero que usted haya en la lectura, en el proceso de la lectura que hemos tenido de la palabra, sabemos de que hay aspectos escatológicos, es decir, cosas en lo porvenir, cosas que vendrán. Y la salvación de Israel como nación, el cumplimiento de las promesas de Israel como nación vendrán justamente al término de la gran tribulación y lo que viene a ser prácticamente todo lo que va a ser el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27, nos habla acerca de eso, ¿no? La 70ª semana, es decir, la semana 70, para el aspecto escatológico del Señor. Hasta aquí, hasta nuestros tiempos, han pasado 69 semanas. Las semanas son de años, estamos hablando cada semana 7 años, 70 años, ¿no? Y hermanos, han pasado desde que se dio esa profecía de Daniel 69 semanas y aún todavía la semana 70 no ha iniciado. Cuando habla la semana 70, Ezequiel, por ejemplo, y cuando nos habla Apocalipsis en detalle, desde el capítulo 6 de Apocalipsis, ya nos habla en cuanto a lo que sucederá, lo que viene a ser la gran tribulación. La gran tribulación que está dada para todo el mundo gentil, quien ha rechazado la gracia de Dios, pero también preparado también para Israel como una forma de disciplina por el rechazo de Israel al Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos allí Apocalipsis desde el capítulo 6 y nos habla acerca de los sellos, nos habla acerca de las trompetas, nos habla acerca de las copas, vemos allí realmente que va a ser un tiempo de 7 años
3 años y medio de una paz, digamos allí como que media, se logrará una paz mundial, pero a partir de esos 3,5 años en adelante habrá una serie de situaciones indescriptibles, pero que están por supuesto registrados allí en la palabra del Señor. Habrán guerras, rumores de guerras. Al haber una guerra mundial, la cual nunca antes se ha visto, no habrán sembradíos, la gente no tendrá oportunidad para sembrar porque es un mundo en guerra. Entonces no se sembrará, eso ocasionará de que en el corto plazo haya hambruna, la gente morirá de hambre, la gente morirá a causa evidentemente de todo el armamento nuclear que se va a ver entre nación contra nación, reino contra reino, y posteriormente situaciones que viene a ser con respecto al universo mismo. El sol, dice, ya no dará su resplandor como lo da, se oscurecerá, la luna también, las estrellas caerán, meteoritos caerán también, caerán sobre el mar, matará, dice, 1/3 de las personas quienes estén sobre la tierra, o también de los animales que están en el mar. Hermanos, habrá todo un proceso interesante en el que terminará allí, en lo que viene a ser la gran tribulación, terminará con todo el mundo allí, principalmente en este caso Satanás, que será lanzado del cielo sin tener ningún privilegio, ningún acceso a Dios. Vendrá, dice Satanás, para hacer una guerra contra el pueblo amado de Dios. Y allí el pueblo de Dios será un momento en el cual habrá una reflexión, habrá una restauración, es decir, habrá una manera en la cual Dios quitará el velo de ellos, de tal manera que podrán realmente entender los que queden de Israel. A lo que se refiere ahí Pablo justamente dice, y luego la nación de Israel toda, está hablando sí de la nación, pero los que hayan quedado de Israel después de todo este proceso que va a acontecer sobre el mundo, quienes queden de Israel, ellos agarrarán y Dios le dará a que ellos puedan ver y puedan realmente allí creer en nuestro Señor Jesucristo y puedan llorar realmente en una actitud de arrepentimiento de haber sido incrédulos durante tantos siglos hacia atrás, ¿no? Y hermanos, esto acontecerá en todo el mundo. Lo que suceda en Israel en cuanto a los muertos que ocurrirán, eso pasará también en toda la humanidad. Cuando nosotros agarramos y nos ponemos a leer la palabra del Señor, allí Apocalipsis habla en detalle, hermanos, son cosas terribles que van a acontecer para el mundo, para quienes tienen su mirada aquí en la tierra y en incredulidad nunca le dieron a Dios ese honor de que sea Dios el Señor de sus vidas y miren hacia arriba. Parte de ello, por ejemplo, está Primera de Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, nos habla un poco acerca de esto, de que la iglesia no será parte de esto. Vamos un ratingo a ver, tratemos de hacerlo, el tiempo pasa volando, pero a ver, para algún hermano que quizás pueda pensar y decir, ay, y pastor, ¿la iglesia pasará también por esto? La respuesta está en la Biblia, ¿no? Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice allí, anótelo en su hojita por favor, en su bosquejo, porque esto es importante para usted, para en su casa poder nuevamente reflexionar acerca de la enseñanza. Y dice allí, esperar desde los cielos, el apóstol Pablo escribe a la iglesia, y dice, esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y cuando habla de la ira venidera, está hablando justamente de este tiempo de la gran tribulación, ¿no? Se le habla, una de las maneras en que se describe a esto, el día de la ira del Señor, es justamente eso, el día de la ira del Señor. La ira venidera son algunos de los denominativos que se les da
a este periodo de la semana 70. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Esto también el Señor está hablando a la iglesia y dice allí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia, amado hermano, no pasará por la tribulación. La iglesia, amado hermano, no pasará por la gran tribulación, porque antes de que inicie la gran tribulación, antes de que se manifieste el hijo de pecado, el anticristo, el Señor primero vendrá y hará el rapto, el arpazo, como se llama allí en el griego, en el que el Señor llevará a su iglesia, y mientras nosotros estemos allí en los cielos, en el tribunal de Cristo, recibiendo las recompensas del Señor, por el otro lado, en ese mismo periodo, sobre la tierra, la multitud de los gentiles, acompañado también de Israel, estarán aquí viviendo las naciones una serie de catástrofes nunca antes visto en toda la humanidad. Nunca antes visto. Así es que cuando allí está hablando justamente Pablo en ese verso 26, él dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, ¿no? Así que en ese contexto, cuando habla del pacto, por supuesto hace referencia en ese verso al pacto que se cumplió o que nuestro Señor Jesucristo oficializó estando aquí. Un pacto que está mencionado tanto en Jeremías como también está mencionado en Ezequiel. Vamos allí, por favor. Esto ya está en el punto 2 de glorificar la integridad de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 31, versos, es del 31 al 40. Nosotros nos vamos a enfocar en los versos 33 y 34. Usted en su casa puede leerlo, por favor. Jeremías 31, versos 31 al 40. En este momento aquí, para tratar de ser un poquito más rápidos, veremos versos 33 y 34. Dice aquí el Señor hablando por medio del profeta Jeremías, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es algo que evidentemente a la fecha aún no se ha cumplido con Israel. No se ha cumplido. ¿Dónde se cumplirá esto? Allí en el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Al término mismo de la gran tribulación, Israel va a agarrar y va a pasar al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, y va a ser allí el pueblo amado de Dios, recibiendo todas aquellas promesas que fueron dadas allí desde Abraham en Génesis capítulo 12. Todas las promesas del pacto abrámico, las promesas del pacto davídico, las promesas de Deuteronomio capítulo 30, las promesas del nuevo pacto escritas aquí como estamos leyendo en Jeremías. Todo eso ellos lo recibirán, ¿no? Fue nuestro Señor Jesús quien oficializó esto. Vamos allí a Mateo capítulo 24, versos 27 al 29, porque allí nuestro Señor Jesús es quien toma la palabra hablando acerca de este pacto que se había dado tanto en Ezequiel como en Jeremías. Y dice allí, nuestro Señor Jesús dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi
Padre. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús está hablando específicamente de estos versículos, hermanos, vemos aquí dos aspectos importantes en estos versículos. Número uno es que nuestro Señor, Dios, está prometiendo, por un lado, apartar a Jacob, apartar a Israel de la impiedad, y por el otro lado dice también quitará los pecados de ellos. Eso es lo que se está mencionando en estos versículos. Y en Ezequiel también, Ezequiel capítulo 36, versos 24 al 27, también habla acerca de este nuevo pacto. Bien, y hermanos, ese nuevo pacto evidentemente se cumple para nosotros, en este caso la iglesia, ese misterio bíblico. Ese nuevo pacto se cumple no en Israel como nación, sino a todos quienes creen de manera individual en el Señor Jesucristo, en la regeneración, ¿no? En la regeneración. Cuando nuestro Señor Jesús allí en Juan capítulo 3, verso 3, le dice a Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario, Nicodemo. Nicodemo siendo un fariseo, que es sinónimo, un fariseo, un sinónimo de una persona sumamente comprendida en la palabra de Dios, una persona que conocía la letra de lo que era la palabra, lo conocía así, lo ejercitaba, lo leía, lo memorizaba, lo hablaba. Y este hombre que creía de que por ser judío, circuncidado y porque entre comillas obedecía la palabra de Dios, creía de que él era ya salvo, Dios mismo, Jesús mismo le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque aquel que no nace de agua y del Espíritu no es hijo de Dios. El agua es una representación de la palabra. Cuando la palabra, en la medida en que con un corazón tierno, sincero, honesto, buscamos y profundizamos en la palabra del Señor, pidiéndole a Dios que sea Él quien nos dé entendimiento, y en la medida en que vamos leyendo, el Señor nos da entendimiento y nos muestra por medio de ella nuestra pecaminosidad. Allí Él dice ser lavados por agua, y por el otro lado dice también por medio de mi Espíritu. El Espíritu Santo es quien viene y reposa en la vida de ese nuevo creyente, y en ese momento le da salvación. Y la salvación consiste en que lo sella, registra su nombre en el libro de la vida, lo bautiza porque viene a hacerlo parte de lo que antes era de la condenación, ahora agarra, lo saca de este lugar y lo pone aquí en lo que viene a ser parte de una familia espiritual. Ese es el bautismo espiritual, ¿no? Lo hace parte de la iglesia espiritual del Señor, y el Señor allí en ello nos da la salvación. Ese es el cumplimiento en cierta medida de lo que es el nuevo pacto. Hermanos, oro al Señor porque todos y cada uno de quienes estamos presentes, y aún entre los hermanos que conocemos y que probablemente por alguna razón no han venido, oro al Señor de que realmente todos y cada uno de nosotros estemos plenamente convencidos de nuestra salvación por medio de Cristo Jesús. Porque en Él está el cumplimiento del nuevo pacto. En Él es, solo por medio de Él, nos dice la palabra. Así es que el apóstol habla esto es lo que el Señor menciona en su palabra que va a hacer allí en Israel, para Israel. Y luego dice allí en el verso 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección son amados por causa de los padres. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Lo que él está queriendo decir es de que dice enemigos en el sentido de que Israel evidentemente rechazó al Señor.
El Señor vino y fue rechazado, y como consecuencia, el rechazo de Israel, pero también entre nosotros, el rechazo de los gentiles también de manera individual, viene a ser de que estemos o de que la gente, las personas estén enemistadas con Dios. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que es enemiga de Dios. Y en este caso Israel es aún enemigo de Dios en el sentido de que ellos rechazaron a nuestro Señor Jesús. Ellos rechazaron a su Mesías. Ellos rechazaron al Salvador del mundo. Y esto vino a ser, bueno, sencillamente tropiezo para ellos. He aquí pongo, dijo el Señor, piedra de tropiezo. Y lo cierto es eso justamente, de que para todos quienes hemos recibido al Señor Jesús en nuestra vida, eso viene a ser para nosotros bendición, salvación y todas las promesas que recibimos de Dios al ser llamados hijos. Pero por el otro lado también para aquellos quienes resisten a la gracia de Dios, para aquellos quienes rechazan la gracia de Dios, para aquellos quienes mantienen soberbia delante de Dios, estas personas se constituyen en enemigos de Dios, ¿no? Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra en estos versículos. No es que sean ellos enemigos de nosotros por una enemistad cualquiera. En realidad no son nuestros enemigos como tales, sino que ellos vienen a ser en este caso enemigos de Dios desde la perspectiva del Evangelio. Allí en ellos radica su enemistad con Dios. ¿Bien? Y esto por supuesto también está para los gentiles. Para nosotros el Señor nos manda, 2 Corintios capítulo 5, verso 20, el Señor nos manda a que nosotros seamos embajadores de este Evangelio, ¿no? 2 Corintios 5, 20. Todos nosotros quienes hemos recibido el Evangelio en nuestras vidas y hemos venido a ser salvos, dice, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio nuestro, os rogamos, dice, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es una responsabilidad de todo creyente el comunicar, el compartir la palabra de Dios. Y hermanos, aunque esto lo hemos estado viniendo hablando casi de una manera reiterada, pero hermanos, yo le animo a usted y el ánimo aún para mí mismo, hermanos, es prioritario de que nosotros comuniquemos la verdad de la palabra de Dios a toda criatura. Si usted no está cumpliendo esto, hermano, usted se está perdiendo por un lado un gran privilegio. Un privilegio de que allá en la eternidad haya alguien quien le diga, hermano, hermana, gracias porque el Señor lo utilizó a usted para que yo ahora esté aquí disfrutando de todo lo que Dios nos está dando. La misma palabra de Dios nos dice que nosotros recibiremos corona, y una de esas coronas justamente es la corona de gozo. El apóstol Pablo le habló a la iglesia y el apóstol Pablo cuando está escribiendo está riendo y está disfrutando porque está avisorando y le dice a los hermanos, hermanos, ustedes son para mí mi corona de gozo. Un día el Señor estaremos allí dentro de lo que viene a ser el tribunal de Cristo y no sé, hermanos, de repente el Señor agarrará y nos pondrá enfrente de Él, pero por un momento de repente en cuanto a la corona del gozo, estaremos quizás delante de Él, pero a este otro costado estarán aquellas personas quienes Dios nos utilizó como instrumentos para hablarles. Y el Señor probablemente nos dirá, mira el gozo del que ha sido utilizado al tener aquí delante tuyo a las personas quienes yo hablé por medio tuyo. Entonces, hermanos, es fundamental.
Cuando nosotros no hablamos de nuestra fe, no compartimos nuestra fe, hermano, es porque hay algo que anda mal en nuestras vidas. Sencillamente pueden ser dos situaciones. Una es que probablemente aún no estamos convencidos nosotros mismos de que somos verdaderamente hijos de Dios o creyentes. O lo otro es que evidentemente, aunque somos hijos, estamos viviendo en una vida de pecado, lo cual evidentemente nos quita el gozo y por tanto evidentemente no nos da el ánimo de poder hablar a otros acerca de Cristo. Entonces, cualquiera sea la situación en la que estemos viviendo, es importante, es de suprema importancia que cambiemos esta actitud, nos pongamos a cuentas con Dios y empecemos realmente a hablar a las personas acerca del Señor. Y tenemos que hablar a las personas evidentemente de las cosas tal como son. El Señor nos dice que somos pecadores. Hoy en día, allá en Estados Unidos y en otros países, hermanos, es increíble, pero hoy en día hay iglesias en que hablar del pecado es pecado en la iglesia. Hoy día hay iglesias que le pagan a sus pastores y le están diciendo, mira, te voy a pagar, te vamos a pagar, pero jamás no menciones, en esta iglesia no hablamos del pecado. Habla de Dios, habla del amor, habla de todo ello, pero no hables del pecado. Y se convierten, en lugar de ser iglesias, se convierten simplemente en instituciones de motivación personal. Haz esto, haz aquello, que Dios te ama, sigue adelante, no, tú puedes hacerlo y todo eso, pero si no se habla verdaderamente del pecado y la necesidad de ser redimido, hermano, nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Porque la salvación viene cuando realmente el pecador entiende cuán pecaminoso es delante de Dios. Así que necesitamos hablar, evidentemente, por un lado del amor de Dios, sí, pero por el otro lado también necesitamos hablar acerca de la justicia de Dios. Dios es justo y Dios va a pagar a cada uno de acuerdo a como Él ha hecho o la decisión que tomó, principalmente en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. En ese entendido, el apóstol Pablo allí continúa. Dice allí el verso 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Nos dice allí el verso 29. Son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es que Dios no retira lo que Él da. Dios no es como el hombre. Dios no es como nosotros. El que de repente nosotros agarramos y damos algo y de pronto nosotros allí estamos inmediatamente ya como que lo cobramos, ¿no? A veces, en cierta medida, eso pasa allí en mi familia. Mis hijos todavía son muchachos, ¿no? Y entre ellos agarran y primero uno le ayuda al otro, ¿no? Te ayudo a barrer, ya ayúdame, ¿no? Y se ponen, ¿no?, a barrer la parte el uno al otro porque ambos tienen su parte para barrer, para trapear, ambos tienen sus responsabilidades. Pero de repente el uno termina primero y agarra, ya te voy a ayudar, ya, ¿no? Se ponen a hacer, terminan y ya llega otro día, ¿no? El otro está barriendo, ¿no? Oye, ayúdame. No, le dice, oye, yo te ayudé, ya no te voy a ayudar nunca más que esto y aquí más allá, ¿no? Somos los pide, ¿no? A veces nos pasa eso, los adultos nos pasa también. Pero lo cierto es que cuando aquí habla en este aspecto de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, lo que está diciendo evidentemente es que Dios no retira lo que Él da. Los regalos de la gracia de Dios son irrevocables. Los regalos y la gracia de Dios son literalmente sin arrepentimiento. Junto con los dones también está allí el llamamiento, ¿no? Esto está hablando para con Israel. Israel fue llamado, ¿no? Israel fue llamado como una nación para que Israel sea una nación santa delante de Dios. Él escribe allí, Isaías 66, 22 dice, anótenlo por favor en su bosquejo. Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva de que sea una nación santa para Dios, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí,
dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Aquí el Señor está haciendo una promesa a Israel y el Señor no ha quitado esa promesa. A pesar de que Israel se ha portado de lo más incoherente, a pesar de que Israel ha tenido un desastroso comportamiento delante de Dios y ha rechazado al Salvador, a pesar de ello el Señor aún mantiene su promesa y va a dar cumplimiento a Israel, como ya lo hemos hablado, en el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Así es que allí el Señor va a cumplir. Y claro, o sea, también además del gobierno milenial, la Biblia nos dice a partir del capítulo 21 y 22, cielo nuevo y tierra nueva. Evidentemente Israel también va a pasar del gobierno milenial del Señor con toda la iglesia y vamos a estar también juntamente con Israel allá en ese cielo nuevo y tierra nueva que el Señor tiene preparado para nosotros. Así es que a eso es de que evidentemente se trata, pero también, hermanos, de alguna manera por extensión, no viene a Israel en cuanto a lo que a Israel le pertenece, en cuanto a promesas y pactos, pero de alguna manera por extensión también viene a los gentiles, ¿no? Romanos capítulo 8, anotémoslo en nuestras Biblias, versos 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Allí el Señor dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces allí los dones de la gracia son irrevocables y están dados para ministrar, es decir, están dados para que nosotros sirvamos con ellos a los santos. El Señor nos ha llamado. Quienes son hijos de Dios han sido primeramente en la presencia de Dios, en la presciencia de Dios, han sido conocidos, predestinados y llamados. Pero tiene un propósito. Primera de Pedro capítulo 4, verso 10. Hay un propósito del Señor acá. Hay un propósito. Y ese propósito está allí en Primera de Pedro 4:10, dice, cada uno, esto hablando en cuanto a los dones, ¿no? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, el llamamiento y el don delante de Dios son irrevocables. Si usted ha sido llamado, hermano, diga. No. Todo en cuanto se habla de dones, evidentemente hay dones en los cuales el tiempo de esos dones ha terminado, ¿no? No hay el don de profecía, no hay el don de apostolado. Cuando el apóstol Pablo escribió acerca de esos dones es porque en ese tiempo existía. La profecía aún se estaba dando, se estaba escribiendo. Los discípulos todavía estaban en proceso de terminar de escribir lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento, ¿no? Y el apostolado estaba dado por los 12 discípulos del Señor y por el apóstol Pablo. Pero eso terminó, tuvo su tiempo y terminó, ¿no? Pero aún en este tiempo hay otros dones que el Señor ha dado, ¿no? El don del servicio, el don de cuando alguien llega a una casa y esta es bien recibido en la casa, el don de la hospitalidad, ¿no? El don de ser maestro, el don de poder evangelizar, aunque el llamado del evangelio es para todos debemos de evangelizar, ¿no? Todo eso, hermanos, está allí. Nosotros hemos recibido dones. Y esto es lo importante. O sea, ningún hijo de Dios,
ninguno que ha sido llamado por Dios no ha dejado de recibir a lo menos un don. Y quizás en ese aspecto para nosotros es la reflexión. ¿Cuál es el don que usted ha recibido de Dios? Un don se refiere a una habilidad sobrenatural, algo en el cual el Señor lo ha dado para que usted lo pueda ejercer, pero lo ha dado para que usted lo ejerza no para su beneficio personal, sino que el Señor lo ha dado para que usted pueda con eso servir a los santos. El apóstol Pablo en Corintios dice, no todos son ojos, no todos son orejas, no todos son pies, sino que unos son pies, otros son orejas, otros son ojos, otros son, pero en todo ello se constituye el cuerpo de Dios, que aunque el cuerpo de Dios son diferentes, pero al final el cuerpo es uno. Y esa es la iglesia, somos nosotros la iglesia. Y hermano, lo que usted ha recibido, lo ha recibido de gracia por Dios, pero usted tiene esta gran responsabilidad de lo que usted ha recibido de Dios, usted lo dé para el servicio. Cuán importante es, hermanos, que podamos entre todos nosotros sentir eso, de que haya esa coinonía, ese amor. Nuestro Señor Jesús dijo, en esto conocerán los demás de que ustedes son mis discípulos si os amáis unos a otros. Y 1 Corintios 13 nos habló acerca de las características del amor. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo da. En amor, los creyentes debemos de buscar servirnos unos a otros. Y si usted está siendo allí de alguna manera egoísta, usted no está glorificando a Dios con las cosas que Dios le ha dado. ¿Bien? Así que qué importante para nosotros entender de que el llamamiento y los dones delante de Dios son irrevocables. Y aunque Dios nos los ha dado, y probablemente tal vez hasta ahorita nosotros estamos siendo mezquinos y egoístas con lo que Él nos ha dado, Él no nos los está pidiendo, te lo di, no lo estás haciendo, te lo quito de nuevo. No, el Señor no está haciendo eso. El Señor no es un hombre, nos los da. Pero, eso sí, como menciona la parábola de los talentos, el Señor nos dio y en su momento el Señor nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. Venga, papito. En el tribunal de Cristo son las recompensas. Y aunque todos debemos estar con gozo en ese día, sin embargo, dice, también menciona allí en 1 Corintios, a la verdad algunos sufrirán pérdida. En lugar de estar contentos y con gozo, algunos a la verdad serán salvos sí, pero dice sufrirán pérdida porque no tendrán nada que recibir, porque viviendo en esta tierra, en lugar de agarrar y por desgracia haber recibido lo que han tenido del Señor y en el Señor servir y dar, en lugar de eso son mezquinos y lo único que dicen, no, es mío, yo lo gané, es con mi esfuerzo, es solo para mí. Y en ese aspecto, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Bien. Pero claro, en realidad no íbamos a este punto en particular. Perdónenme que de repente me he ido un poquito más allá. Pero el punto es, amados hermanos, de que es irrevocable los dones y el llamamiento de Dios. Así como Dios ha llamado a Israel y con ellos tiene sus pactos y sus promesas que son irrevocables para ellos, los dones también. Por el otro lado, para nosotros, por extensión, la iglesia también ha recibido promesas. La iglesia también ha recibido dones. La iglesia ahora también estamos disfrutando de lo que Dios nos ha dado. Y aún, amados hermanos, aunque en la China, que ahora hay una restricción tremenda con respecto al evangelio, aunque allá en África que se están matando a los creyentes en este momento, aún a pesar de todas esas cosas, aún el creyente hoy puede disfrutar de los dones que Dios les ha dado. Bien. Y por último, no último, sino aquí en el punto 3, glorificar la generosidad de Dios. Lo vemos allí
en el verso 30. Como dice allí, pues como también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, está hablando a la iglesia gentil, ahora también, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, nos dice allí el verso 30, ¿no? Esto está queriendo decir en el sentido de que para que nosotros no nos pongamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, frente a los judíos, dice el apóstol Pablo, de que así como nosotros en el pasado fuimos también así, paganos gentiles. Y eso nos muestra Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3, dice el apóstol Pablo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. La palabra lascivia es pasión suelta, falta de disciplina moral, falta de cumplimiento de los mandamientos de Dios. Dice allí, andando en lascivias, luego dice en concupiscencias, y concupiscencia es un deseo desmedido en lo que produce satisfacción carnal. Luego dice embriagueces, está hablando de borracheras, orgías, mejor no lo comentemos, disipación, que quiere decir libertinaje, depravación, desenfreno. Y luego dice abominables idolatrías, es decir, en todo lo que viene a ser las formas y maneras en que la gente agarra y deja y desecha a Dios y se hace ídolos para sí mismo, ¿no? En todos esos aspectos el apóstol Pedro menciona, baste ya ese tiempo que quedó allá en el pasado, en el que agradábamos a los demás y nos agradábamos a nosotros mismos, en el que antes andamos allí en lascivia, en que antes andábamos en embriagueces, antes andábamos en disipación, en concupiscencia. Todo eso dice quedó atrás y quedó en el pasado. Pero lo que nosotros antes éramos así, el pueblo de Dios estaba allí con él, andando, entre comillas, andando en sus mandamientos, y ahora que el pueblo de Dios está en este tiempo de desobediencia, a nosotros, dice, nos queda reflexionar, que nosotros en otro tiempo anduvimos así. Pero también dice que eso no será permanente para Israel, sino que ellos también, en su momento, por el Señor, ellos volverán, ¿no?, a la comunión con el Señor, ¿no? Así es que el verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, ¿no? Así como nosotros los gentiles creímos, ¿no?, éramos desobedientes, pero creímos a Dios, así también los judíos han sido desobedientes para que ellos también puedan recibir misericordia por medio de la misma misericordia que Dios mostró a nosotros, a los gentiles. Bien, verso 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, judíos y gentiles hemos sido desobedientes, ¿no? Eso es lo que nos muestra allí la palabra, hemos sido nosotros desobedientes. Y eso nos muestra en Gálatas 3:22. Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura dice, la palabra de Dios lo encerró todo bajo pecado, es decir, de que todo el mundo está en pecado, tanto Israel, el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios, como también los gentiles, dice, Dios lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? Miren ustedes, aquí se ve el propósito de Dios. El propósito de Dios de agarrar y encerrarlo todos, dice, bajo pecado. ¿Para qué? Con el propósito de que por medio de ello, la promesa que es por la fe en Jesucristo, dice, fuese dada allí a los creyentes. Es decir, de que Dios agarró y de todo eso que estaba encerrado bajo pecado, Dios en su gracia, en su soberanía, agarró y tomó. Quienes estaban allí bajo pecado y en condenación, Dios en su gracia sacó y tomó. ¿Para qué? Para la salvación. Para que Dios sea glorificado por medio ahora de nosotros. Qué interesante esta reflexión para nosotros. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros incapaces de autosalvarnos por nuestros propios méritos, la Biblia nos deja bien claro que la salvación es un acto divino.
La salvación, amados hermanos, es un acto divino, no depende absolutamente en ninguna manera de cualidades humanas. Es un regalo exclusivo, un regalo de gracia de Dios que solamente se recibe por medio de la fe, ¿no? Solo por medio de la fe. Quiero leer, hay un creyente, un escritor, apellida Hendriksen, y él escribe esto acerca del hombre para nuestra reflexión personal. Hendriksen dice acerca del hombre, todos nosotros, la humanidad, su situación es desesperada. El pecado lo trastorna, la ley lo condena, la conciencia lo aterroriza, el juicio final lo amenaza y Dios no los ha aceptado. Por naturaleza tal es su situación. En esa situación se encuentra la naturaleza humana, la condición humana. Termina Hendriksen diciendo esto: repentinamente las tinieblas son disipadas. Es Dios mismo quien abre la puerta de la prisión y deja que entre la luz. Los prisioneros, cada uno de ellos sin excepción alguna, caminan hacia la libertad. Dios lo hizo para tener misericordia de todos ellos. Hermano, a mí me parece esto un resumen así pero tan profundo, que todos y cada uno de nosotros realmente necesitamos reflexionar en cuanto a la palabra del Señor. Nuestra situación personal, es decir, de la humanidad en su conjunto, en desesperación. El pecado nos trastorna, nos enloquece. La ley no hace ninguna otra cosa sino solamente condenarnos, porque nos muestra aquello que nos dice: esto es pecado, esto está mal, no vayas a hacer esto, pero la ley no tiene ninguna oportunidad de poder salvarnos. Nos muestra el pecado y nos dice cuán pecadores somos. La conciencia, nuestra conciencia nos aterroriza. Tantas cosas que hemos hecho, tantos pecados allí. Sin embargo, allí, y además de eso, todavía para terminar, dice, el juicio final está allí amenazando. ¿Cuál es el juicio final? La Biblia allí nos habla el día de la segunda resurrección. La Biblia nos habla de dos resurrecciones. La primera resurrección dice: bienaventurados quienes son parte de la primera resurrección, porque ellos es una resurrección para vida eterna. Pero nos habla de una segunda resurrección, Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Estos, quienes resuciten en la segunda resurrección, es una resurrección para condenación. Todos aquellos quienes resuciten serán nada más para estar allí delante del tribunal de Dios, en lo que viene a ser el juicio del gran trono blanco, y allí nos dice la palabra: grandes y pequeños estarán delante de Dios. Los libros estarán allí puestos y abiertos, y Dios agarrará y juzgará a cada uno de ellos de acuerdo a como está escrito en los libros. Y para terminar nada más ese proceso del juicio, agarrará el Señor y se tomará la molestia de mirar el libro de la vida del Cordero de Dios, para ver si su nombre de esa persona está escrito allí. Y con eso finiquitará el juicio. Todos ellos resucitarán para acompañar a Satanás y sus demonios en lo que la Biblia llama el infierno, eternamente y para siempre. Ese es lastimosamente el lugar. Pero la gracia de Dios es mayor. Dios lo encerró todo bajo pecado, para que en su gracia, estando todos nosotros allí en pecado, Él en su gracia nos tomó y nos llevó a libertad a cada uno de nosotros. Bien, el apóstol Pablo, por supuesto, termina en este final, termina una manera efusiva de glorificar a Dios. El apóstol Pablo termina esto diciendo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Él está diciendo allí, utiliza tres genitivos con esta palabra profundidad. Él dice: profundidad de las riquezas,
profundidad de la sabiduría, profundidad del conocimiento de Dios. Luego dice, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos, es decir, el carácter sublime de Dios. Sus acciones de Dios son para nosotros, son tan demasiado elevados en nuestra capacidad finita que definitivamente no podemos comprenderlo, no podemos darle seguimiento, porque los pensamientos y las obras de Dios son sobremanera tan grandes por encima de nosotros, de nuestra propia comprensión. Cuán insondables son sus caminos. Luego dice allí el apóstol Pablo, ¿quién entendió al Señor su mente? ¿Quién fue su consejero? Y Job responde allí en Job 41:11, cuando dice allí, el mismo Señor le dice a Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No hay nadie humanamente quien se haya acercado al Señor para aconsejarle, para decirle, Señor, hazlo de esta manera. Nadie. Dios en su infinito conocimiento, inteligencia y creatividad, Dios ha hecho todas las cosas de acuerdo a su manera y a su soberanía. Todas estas cosas son insondables. No podemos realmente, su mente de Él para nosotros es incomprensible. ¿Quién le dio al primero para que le fuere recompensado? La respuesta es sencilla, nada ni nadie. Ninguno de nosotros le ha dado algo a Dios. Y para ser honesto, en realidad, aún lo que nosotros ahora pudiéramos darle a Dios no es nuestro, es de Él. Todo lo que tenemos nosotros en nuestras manos, todo lo que tenemos, lo que podríamos decir entre nosotros que es nuestro, no es nuestro. La Biblia dice, todo es de Él y para Él, ¿no? Todo es de Él y para Él. Bien, así que qué hermosa la manera en que el apóstol Pablo termina glorificando al Señor por lo que Él ha hecho para nosotros. Y con esto, hermanos, habiendo hablado del capítulo 9, 10 y 11, específicamente acerca de Israel, el apóstol Pablo va a continuar, tal como lo había dejado en el capítulo 8, agarra y ahora nos vamos allí al capítulo 12 y vamos a continuar hablando ahora todo lo que concierne a la santificación del creyente. Bien, así que a partir de la siguiente semana iniciamos ya con el capítulo 12 de Romanos y hermanos, hay mucho allí que nosotros necesitamos hablar en esta carta, en los capítulos que restan. Bien, así que nos quedamos con esto, hermanos, con esto en nuestra mente. No hay nada en lo cual nosotros tenemos que jactarnos. No hay nada en lo cual nosotros tengamos que atribuirnos alguna cosa. Dios, así como nos ha dado a nosotros salvación, en su momento Israel como nación también va a terminar recibiendo las promesas de Dios. Así como Dios ha dado a Israel, que es solo para Él, las promesas y los dones y el llamamiento, a nosotros también, por defecto, también nosotros tenemos las promesas que Él ha dado para la iglesia. Para la iglesia. Y nosotros también tenemos de parte de Dios lo que Él ha preparado para nosotros. Bien, así es que, ¿qué nos queda? Terminar como el apóstol Pablo, declarando y agradeciendo cuán grandes son sus caminos, cuán insondables son su mente y lo que Él ha hecho para nosotros. Bien, así que oremos, hermano. Amado Dios, te agradecemos, papá, gracias por mostrarnos por medio de los escritos del apóstol Pablo al término de este capítulo 11, Padre, que nos muestra este misterio. No tenemos nosotros como cristianos gentiles, no tenemos nada que ponernos en una actitud de soberbia o alguna cosa. Es más, tú desechas todo eso, tú desprecias todo eso. Y nos dices, Señor, al contrario, de que, Padre, tu iglesia, Señor, será llevada a los cielos en el rapto. Tu iglesia, Señor, no pasará a la gran tribulación, pero Israel como nación sí lo hará. Israel como nación será disciplinado por ti. Pero, Señor, tú vendrás. Tú no has desechado a Israel. Tú, Señor, estarás y vendrás. En tu segunda venida tú librarás a Israel.
Y Padre, tú estarás con tu pueblo amado, con tu iglesia. Señor, tú gobernarás sobre Israel en ese periodo milenial. Papá, gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias por todas aquellas promesas dadas. Y lo único que nos queda, Señor, es simplemente glorificar tu nombre. Gracias por lo que nos has dado en cuanto a tu llamamiento, en cuanto a los dones que nos has dado. Papá, gracias por no ser un hombre, sino porque eres Dios y porque lo que nos has dado, Señor, no nos los quitarás. Pero sí, en su momento, papá, nos pedirán cuentas. Padre, daremos cuenta de lo que hemos hecho. Gracias, Padre, por todo esto. Es en el nombre de Jesús que te agradecemos. Amén.